Jesús, Hijo de Dios. Con lo que me pasa, que es débil. Muchas veces yo no soy capaz de enfrentarme con mis propias fuerzas al mundo. Por eso vengo aquí para rogarte. Renueves otra vez mi voluntad. Mi espíritu está sediento de alabarte. Levántame cuando no pueda más. Levántame cuando no pueda más. Con lo que le pasa, que es débil. Muchas veces yo no soy capaz de enfrentarme con mis propias fuerzas al mundo, pero sé muy bien que tú me amas. Un día junto a ti me llevarás. Un día junto a ti me llevarás. Un día junto a ti me llevarás. Hola hermanos, buenas noches les dé Dios. Bienvenidos sean todos a mi casa de manera virtual. Como decimos en México, mi casa es tu casa. Bienvenido, que el Señor te bendiga abundantemente, que te llene de bendiciones y de riquezas espirituales y materiales en este año. Queremos agradecer a todos los que han permanecido fieles al Señor a través de las prédicas, a través de la oración, del rosario, a través de estas misas que el señor obispo Juan Manuel de Texcoco nos hizo el favor de invitarnos a través de mi hija, a invitar a la comunidad y llevarnos pues a celebrar con él o acompañarlo en la celebración de la misa del fin de año y a la del año que empieza, es decir, cerramos el año sirviéndole a Dios y empezamos el año sirviéndole a Dios. Fue algo extraordinario. Hoy nos volvió a invitar a la hora santa y a la misa del Santo Jubileo y de verdad ha sido maravilloso. Por ahí, en la comunidad o en alguna de las otras aplicaciones de internet que tenemos, de los otros grupos que tenemos en internet, Un Joven Católico, ahí podrán ver la hora santa y la misa. Espero que los puedan acompañar en estos días y pues agradecerles pues y rogarles y suplicarles que no se alejen del Señor. Las cosas pues están como están hasta el día de hoy y el diablo se ha encargado de irse llevando a la gente de la comunidad poco a poco. Digo yo un ejemplo muy burdo,
que es como un pedazo de mazapán, que es un dulce mexicano, que lo sacas de la envoltura y lo quieres agarrar y se deshace, se quiebra. Entonces el diablo ha sido así con nosotros, nos ha agarrado y nos ha ido quitando con su dedo así de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y ya hay gente que ya no va a la oración, que ya no va a las enseñanzas, por una u otra cosa, porque los hijos, los nietos, el esposo, la esposa, el trabajo, y todo eso les ha quitado la oportunidad de seguir sirviendo a Dios. Y esas son las personas que se están desmoronando, porque el diablo se ha encargado de irlos desmoronando con alejarlos del servicio a Dios y alejarlos de la comunidad, ¿no? Les cambia el interés de Dios por otros intereses que no son los de Dios, que aparentemente son pero no son, y lo que hace es dividir, ¿no? Y nosotros, pues, porque no me gustó esto, porque no me gustó lo otro, porque me dijo así, porque me dijo asada, nos dividimos. Y lo que divide, el que divide no es Dios, el que divide es Satanás. Entonces, no te permitas tú que Dios te divida, aunque tengas diferencias conmigo o con otro hermano o con otra hermana. Mira, ten claro que el que está dividiendo es Satanás. No caigamos en su juego de estarnos discutiendo, peleando. Seamos como niños, dice la Escritura, que podamos enojarnos ahorita y al rato ya estar viéndonos otra vez y platicando. Que nos permita el Señor Dios, a través de esta oración, de esta prédica, el que nos permita ver lo que está pasando y saber lo que está pasando para que nosotros podamos hacer algo, ¿no? Porque si no sabemos qué está pasando, no vamos a saber qué hacer. Y la cuestión aquí es saber qué está pasando para que sepamos lo que tenemos que hacer, ¿no? El tema de hoy, bueno, pues ya lo vieron ahí en las redes, se llama el repliegue de la iglesia. ¿Por qué el repliegue de la iglesia? Porque los templos están cerrándose, ¿no? Ya no nos dejan ir a misa comúnmente, ¿no? Tristemente, en la misa de fin de año, exagero, habían 15 personas, exagero, en una catedral. Entonces eso me entristece porque estoy viendo que el diablo a través del mundo nos está arrebatando a Dios. Y no tenemos nosotros el cuidado de pegarnos a Dios, de permanecer unidos. Y dice la Escritura que le preguntan, ¿quién se salvará? Y el Señor les contesta, el que persevere hasta el final. Estos tiempos son de perseverancia. Aquí es donde se ve la perseverancia. Aquí es donde se separa el adulto del niño. Aquí está el momento en que todos estábamos esperando para ganar santidad. Este es el momento. Esta es la hora. Esta es la batalla. Este es tu día, hermano. Esta es tu batalla. La tuya y la mía. Y tenemos que ponernos bien listos en oración. Tenemos que estar unidos en oración. Tenemos que aumentar rosarios. Tenemos que aumentar la oración. Ir a misa, comulgar. No puedes ir a misa, bueno, pues utiliza las redes sociales y ve a misa virtualmente, ¿no? Puedes abrir el internet y ver una misa, aunque no podamos comulgar, comulga espiritualmente. Y la fórmula, normalmente después de la misa aparece la fórmula para comulgar espiritualmente. Y si no, puedes buscarla ahí en internet y te llegará. Entonces, la iglesia se está replegando porque ahora, pues no nos queda más que vivir en la casa la oración, hacer nuestras propias casas de oración como habíamos planteado hace tiempo, pero ahora vamos a tener que vivirlo de manera real, hacer de nuestra casa una casa de oración, donde puedas invitar a gente a que pueda acercarse a orar a tu casa. Y esta es la manera en que la iglesia se está replegando. No es porque tenga miedo o porque esté pasando cosas. Entonces, dice, la Iglesia Católica tiene el deber de extender el Evangelio por todo el mundo, por órdenes de nuestro Señor Jesucristo, a la Iglesia militante, o sea, nosotros, de nuestro Señor, Comandante Supremo Jesucristo. ¿Por qué este Comandante Supremo? Porque la Iglesia militante viene de milicia viene de ejército. Entonces somos el ejército de Jesucristo, por eso Él es el Comandante Supremo. Y para que sigamos evangelizando, dice que tengamos que llevar el Evangelio. Vamos a leer Marcos,
capítulo 16, versículo del 15 al 18. Esto todo lo conocemos, este capítulo o esta parte, este versículo del Evangelio, todos lo conocemos, pero si por ahí alguien no lo recuerda, pues lo vamos a volver a leer. Es Marcos 16, versículo del 15 al 18. Si por ahí nos van a hacer la lectura del Evangelio. La primera lectura se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice, vayan por el mundo y proclamen la buena nueva. No te está pidiendo, ¿quieres ir? ¿Puedes? Es una orden. Dice, vayan por el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación, a todo lo creado por Dios. El que crea y sea bautizado se salvará. Hay que creer y hay que ser bautizado. Y en el bautizo está implícito que todo bautizado es un evangelizador, es un hombre que lleva a Cristo. Todo evangelizado está llamado a predicar. Todo bautizado está llamado a predicar el evangelio. Dice, el que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. Es decir, si tú crees, si eres un bautizado y si crees y evangelizas, estas señales te van a acompañar, dice. En mi nombre expulsarán demonios. ¿Cuáles demonios? Pues el demonio de la ira, por ejemplo, el de nosotros, el de la discordia, el de la división, el del chisme, ¿no? Porque oyes el chisme y te acercas así despacito para escuchar. O sea, ¿cuáles demonios? Nuestros propios demonios. Esos son los primeros que hay que echar fuera, nuestros propios demonios. Hablarán lenguas nuevas, porque nosotros hablamos el lenguaje de la violencia. Y la lengua nueva que vamos a hablar es la lengua del amor, de la misericordia, de la paz, de la gracia. De todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío y lo compartimos el uno con el otro. Dice, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban algún veneno no les hará daño. Esto de que aunque beban un veneno no les hará daño, si lo llevo a la parte personal, es todo lo que le quiero decir al hermano, a la hermana, porque me cae mal y me lo trago como veneno, no me hará daño. Pero no, ahí andamos regando luego el veneno por todos lados, hablando con los hermanos, hablando mal de los hermanos con los hermanos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos. Hay hermanitos en la comunidad pues que hay que meterlos en cintura, aunque no les guste, pero a nosotros tampoco nos gusta y a veces dejamos que pasen las cosas. Corregimos solamente a los que se dejan corregir. A los que no se dejan corregir, gracias por participar. Porque si no se dejan, pues no tiene caso que nos desgastemos, ¿verdad? Pero a los que sí quieren, los vamos corrigiendo, los vamos encaminando a las cosas del Señor, a las cosas que el Señor nos va dando y nos va enseñando, como en este caso. Entonces, si bebes algún veneno, no te dará daño. O sea, guárdate dicen por ahí, guárdate tu veneno, pues trágatelo. No, si tienes algo malo que hablar de algún hermano, de una hermana, muérdete la lengua. Pon a prueba al Señor y dile, mira Señor, cuando yo vaya a hablar de mal de un hermano, haz que me muerda la lengua. Y a ver cuánto podemos hablar. Dice, impondrá las manos sobre los enfermos y estos se pondrán bien, es decir, se sanarán. Tenemos que tener mucho cuidado cuando oramos por la gente, con la imposición de manos. Tenemos que tener mucho cuidado. Y yo sé en la fe que Dios nos ha dado que
a veces no necesitamos imponer las manos. Con que tratemos a la otra persona como una persona, con amor, con respeto y con cariño, eso lo va a sanar. Independientemente si le impongo o no le impongo las manos. Si tú tienes santidad, el solo pasar cerca de la gente se va a sentir bien. La gente solo va a querer estar contigo porque transpiras santidad. Eso es como básico dentro de la iglesia, dentro del amor de Dios. Que cuando tú andas bien, todo anda bien contigo. Pero cuando andas mal, todo anda mal contigo. Cuando andas mal, nadie quiere acercarse contigo. A menos que quieran acercarse para pelear contigo. Pero cuando andas bien, todos quieren acercarse para escuchar alguna palabra que le des de aliento, de gracia. Entonces, Marcos 16, 15, 18 dice, vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva. Entonces nosotros, dice aquí, a pesar del retroceso de la humanidad moderna, la humanidad moderna ahora lo que hace es, dicen que es más grave matar a un animal y es un delito mayor que matar a un ser humano. O sea, hay más pena por matar a un animal que por matar a un hombre. Es un delito matar a un animal que matar a una persona, ¿no? Porque sí, como dice el hermano, ahora resulta que matar a una persona es un derecho. Tengo derecho de matar a una persona. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Es nomás para que vean el retroceso que tiene la humanidad, esta humanidad moderna. ¿Hacia dónde va? Pues hacia el retroceso, ¿no? Decía una periodista, si nosotros somos capaces de matar a nuestros hijos, ¿qué impedirá que nuestros hijos nos maten a nosotros? Nuestra perseverancia nos llevará a revivir, la perseverancia del mundo o la perversión del mundo nos va a llevar a revivir ahora, pero peor, a un Sodoma y a un Gomorra. Lo vamos a vivir. O sea, las cosas se van a poner peores, ¿no? La perversión de la humanidad ha alcanzado límites, pues a veces podríamos decir que inimaginables, porque ahora es más del peor delito matar a un perro que a una persona. Una persona es un derecho legal matar a una persona. Entonces, y lo celebramos, brutalmente lo celebramos. Bueno, lo vimos ahora con estas mujeres de Argentina celebrando la muerte, ¿no? En lugar de celebrar la vida, celebran la muerte. Entonces, pues nada más para que veamos hasta por dónde vamos, ¿no? Por dónde va la humanidad, ¿no? Celebrando la muerte en lugar de la vida, celebrando la perversión, celebrando la lujuria, ¿no? Porque quieren tener sexo sin tener hijos, pues es lujuria pura. Yo el otro día pensaba, dije, pues si lo que quieren es no tener hijos, pues que se esterilicen, ¿no? Se acabó el asunto. Todas las de esas mujeres que no quieren tener hijos, que se esterilicen y ya no hay problema. Antes de abortar, mejor que se esterilicen. Eso les haría mejor. Lo decía un padre, que se quiten la matriz, ¿no? Eso sí es su cuerpo. Eso sí es su cuerpo. Bueno. A pesar de todo esto, el envío sigue más vigente que nunca. Vayan y prediquen el Evangelio por todo el mundo. Es decir, la predicación del cristiano, del verdadero cristiano, es ir a todo el mundo. Es ir a evangelizar a los, dice un libro por ahí, evangelizar a los bautizados, porque ahora ni siquiera los bautizados, algunos de los que asistimos a misa, están bautizados, pero no evangelizan. Entonces tenemos que evangelizarlos a ellos. Debemos de empezar con nuestra propia casa, ¿no? Porque ahora resulta que los católicos no están bautizados y muchos católicos son pro aborto. Dios santo, ¿a dónde vamos a llegar?
La iglesia se irá replegando hasta ser un puñado de hombres y mujeres como en las catacumbas, sostenidas por la fe, la esperanza y la caridad. Nosotros aún tenemos los sacramentos, las enseñanzas, la unidad. Por tal motivo debemos actuar y acudir a misa. O sea, nos queda ahorita la misa, pues vayamos a misa. Vayamos a misa, confesémonos, comulguemos el cuerpo de Cristo, practiquemos la comunión, la confesión, la enseñanza bíblica, la defensa de la fe. Hay grupos, bueno, pseudo religiosos, como los anglicanos. Ahora, pues dicen por ahí que se han quitado la máscara y han aparecido los signos de la masonería. Hay muchos anglicanos, muchos sacerdotes anglicanos que han dejado la iglesia anglicana. Esa iglesia está en Inglaterra. Entonces han dejado la iglesia anglicana porque las exigencias son terribles y las han tenido que dejar y han tenido que irse a replegar a la iglesia católica, que les ha abierto las puertas y los ha aceptado, porque la exigencia que tienen ahora, la exigencia es del Estado. Ya no es de la iglesia, es del Estado. Y nosotros, si no cuidamos nuestra iglesia, para allá vamos. Porque ya nos obligaron a replegarnos a nuestras casas. Ya nos obligaron a replegarnos de nuestras iglesias. A que la iglesia ya no vaya más gente, que ahora vaya menos gente. O sea, nos están obligando a hacer cosas que no queríamos, sino que no debíamos de hacer. Salirnos de la iglesia, ¿no? Los sacerdotes ahora se atreven a dar, Dios me perdone si me equivoco, pero dan la comunión en la mano y bueno, dicen que que es una orden que viene del Papa y si la dio el Papa, pues no debe de estar equivocado, porque Dios interviene. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Nosotros llevamos un transportador, le llamamos, es un pedazo de lienzo blanco, como los purificadores, ahorita les enseño uno, y nosotros lo lavamos todos los días y lo usamos. Aquí está, miren, es un pedazo de tela fina. Entonces, cuando vamos a misa, para no poner la hostia en mis cochinas y puercas manos, pongo me acerco al sacerdote, aquí la deposita, aquí la consumo. Nosotros les llamamos transportadores porque no sabíamos cómo ponerlas, pero es un paño de tela fina, entonces aquí lo usamos para la comunión y lo llevamos a misa y bueno, hay algunos sacerdotes que siguen trabajando como se debería trabajar, ¿no? Sin miedo a nada. Entonces, nosotros hemos invitado a gente a que utilice este pequeño transportador para que podamos comulgar y no llevarnos la comunión a la mano, no vayamos a caer en un sacrilegio y bueno, nosotros tenemos ese cuidado, pues. Entonces esta iglesia, iglesias como la anglicana, pues ya están enseñando la realidad de lo que están viviendo, ya no soportan la presión del Estado y de la misma iglesia y han tenido que ir dejando la iglesia. La han abandonado porque está bien fuerte. ¿Qué tenemos que hacer? Esto me gustó, esto que les voy a decir me encanta y espero que también a ustedes. Nosotros tenemos que ser como los héroes de David. ¿Cuáles son los héroes de David? Vamos a leer en la Biblia, en el segundo libro de Samuel, que está antes de los reyes. En el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo del 8 al 17. Segundo libro de Samuel, 23, del 8 al 17. Ahí atrásito le van a dar lectura. ¿Del 8 al qué? Al 17. Despacio lo vamos a leer para irlo discerniendo.
Estos son los nombres de los héroes de David. Isbaal, el jaquemonita, primero de los tres, que blandió una lanza contra 800 y los mató de una sola vez. Después de él, Eleazar, hijo de Didías, hijo de Ajojí, era uno de los tres héroes que estaban con David. Cuando desafiaron a los filisteos, que se habían concentrado allí para la guerra, y subieron los israelitas. Él se levantó y batió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a la espada. El Señor concedió aquel día una gran victoria y el ejército volvió tras él tan solo para recoger los despojos. Después de él, Samá, hijo de Agé, el Hararita, los filisteos se habían reunido en Lejí, donde había una parcela sembrada de lentejas, y la tropa huyó ante los filisteos. Él se plantó en medio de la parcela, la recuperó y batió a los filisteos. El Señor concedió una gran victoria. 3 de los 30 participantes principales bajaron en el tiempo de la siega a donde estaba David, a la caverna de Adulán. Un descatamiento de los filisteos estaba acampando en el valle de Refaín. David se encontraba entonces en el refugio, mientras el descatamiento filisteo se encontraba en Belén. David sintió sed y exclamó: ¿Quién me diera a beber agua de la cisterna que hay en la puerta en Belén? Aquellos 3 héroes se abrieron paso por el campamento filisteo, sacaron agua de la cisterna que estaba en la puerta de Belén, la llevaron y se la ofrecieron a David. Él no quiso beberla y la vertió en libación al Señor, diciendo: Líbreme el Señor de hacer tal cosa. Esto es la sangre de los hombres que han expuesto su vida. Y no quiso beberla. Esto hicieron los 3 héroes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto me gusta mucho porque cuando yo tuve algunos problemas en la comunidad, que siempre los he tenido, pero hay unos problemas que son más fuertes que otros, y llegó a mí un libro que hablaba de estos 3 héroes. Entonces, lo peculiar de estos 3 personajes: Isabal, el jacomonita, el primero de los 3, fue él quien blandió su lanza e derrotó a 800 personas, o sea, victimó a 800 víctimas de una sola vez. Es decir, Isbal, Isbal, era tan diestro con la lanza, porque era guerrero y había practicado toda su vida, a 800 hombres los derrotó él solito. ¿Por qué? ¿Por qué él pudo derrotar a 800 hombres solitos? Porque Dios estaba con él y en él. Si Dios estaba con él y en él, la victoria es de Dios. Nunca va a perder nada Dios, siempre va a ganar. Dios no pierde, Dios siempre gana. Entonces, si tomó a Isbal, a Isabal, uno de los 3 héroes, si lo tomó para defender al pueblo de Israel, para defender a su rey David y para defender la tierra, lo llenó de su Espíritu Santo para que él pudiera derrotar a 800 hombres. De manera natural un hombre no podría hacerlo, a menos que fuera una película, por supuesto. Ahí sí gana el héroe y sin un rasguño y sin despeinarse, ¿verdad? Pero aquí lo extraordinario, que es real, es que Dios hizo que este hombre aniquilara a 800 filisteos, él solo con su propia lanza, con una lanza. Entonces, esta forma extraordinaria en la cual describe, son versículos pequeños, pero en la cual describe cómo es que estos hombres derrotaron a un ejército, a un comando pequeño,
es porque solamente, la única respuesta es que Dios estaba con él. Dice, después de él, Eleazar, hijo de Dodo, Ajojita, uno de los 3 héroes, estaba con David en paz de Damis, cuando los filisteos se acercaron para presentar la batalla y los hombres de Israel retrocedieron. Cuando la iglesia vea, ahorita que está viendo la verdadera batalla, la iglesia se repliega. Porque estamos en la batalla. Ellos dicen, el mundo dice que está la batalla en la primera línea de los sacerdotes. Y la batalla espiritual, ¿quién está en la primera línea? Y si no estamos en la primera línea, pues tenemos que estar en la primera línea de la batalla espiritual. Lo que hacen los demás, como dice el texto, cuando ven venir al ejército, al enemigo, se repliegan, huyen, dice aquí. Dice, se concentraron para hacer la batalla y los hombres de Israel retrocedían, o sea, se iban para atrás y para atrás y para atrás. Y nosotros, siervos inútiles de Dios, tenemos que hacer rosario, tenemos que predicar, tenemos que evangelizar las casas de oración, las casas de oración, las casas de oración y las casas de oración. Y tenemos que evangelizar y las casas de oración, hacer rosario y las casas de oración. Porque la batalla ya está hecha. Tenemos que seguir haciendo rosario, tenemos que seguir haciendo la coronilla a las 3 de la tarde, tenemos que seguir trabajando porque no podemos retroceder. Dice, versículo 10, él se mantuvo firme. O sea, vio venir al enemigo y él se mantuvo firme. ¿Quién? El segundo héroe, Eleazar. Si tuviera aquí con qué marcar un texto, pues lo haría, pero no sé dónde los involucré por ahí. Ah, ahí viene uno volando. Gracias. Entonces, bueno, es para que vean que estamos en vivo, totalmente en vivo. Entonces, el siguiente héroe es que se llama Eleazar. Aquí está Eleazar, ahí está, marcado, Eleazar. Dice, él se mantuvo firme y atacó a los filisteos. Mientras los demás se echaban para atrás, él se mantuvo firme y atacó a los filisteos. Se le crispó la mano y se quedó pegada la espada en él. Yo he visto, yo creo que todos lo han visto, películas de esas películas antiguas de los guerreros donde peleaban con sus espadas. Y había unos que para no perder la espada, porque los golpes con espada o espada contra otra arma eran fuertes, entonces había quien se dislocaba las manos o soltaba la espada. Y yo veía que había hombres que agarraban la lanza y con un pedazo de trapo de lazo se amarraban la espada a la mano para que no la soltaran nunca. Y a este hombre, a Eleazar, se le crispó la mano, es decir, se le endureció la mano y el brazo. Así se le quedó durísimo. Y agarró la espada de tal manera que no, se le quedó así la mano apretada y ya no pudo soltar la espada. ¿Cuál fue la ventaja de que se le quedara la mano así endurecida o trabada? ¿No? La palabra crispar es que se le quedó trabada la mano y en la mano se le quedó trabada la espada y no pudo soltar la espada. Mientras todos se replegaban, él estaba con la espada en la mano peleando. Dice, aquel día obró Yahvé una gran victoria. Ahí está de quién es la victoria. Ahí está de quién es el que hizo que ganara, ¿no? Entonces cuando Isbal lleva la lanza y derrota a 800 enemigos, pues es porque Dios está con él. Y cuando llega el momento de Eleazar, de la misma manera, se enfrenta con estos en un campo de lentejas, se le queda la espada pegada y no la suelta.
Cuando yo tuve esos problemas fuertes la primera vez y escuché o leí este libro de David, y decía que me amarrara la espada y que no la soltara, que agarrara la lanza y que no la soltara, que aunque pareciera que me estaban derrotando, no soltara mi arma y yo siguiera peleando. Se los traduzco. Agarra tu Biblia, sigue evangelizando, aunque vayas de mal en peor, aunque hayas tenido recaída, aunque hayas recaído en el pecado, en el alcohol, en las drogas, en aquello que te está atormentando, que hayas tenido una recaída, un dolor tan profundo que te haga pensar, ya no puedo más. Hermano, se le dijo. Hermano, se habló con usted. Hermano, se le alientó a que siguiera haciendo las cosas como era. Ahora no le queda más que agarrar su Biblia y seguir trabajando para que la victoria sea de Dios. ¿Por qué sufrimos en este mundo? Hace rato leía a mi hija, por los apegos. Apego a la esposa, apego al esposo, apego al trabajo, apego a las cosas materiales, apego a las cosas del mundo, apego a todo. Entonces eso es lo que nos hace sufrir, no querer soltar los apegos. Por eso tienes que soltar esos apegos, renunciar a ellos y seguir trabajándole a Dios. Versículo 10, repito, él se mantuvo firme y atacó a los filisteos hasta que se le crispó la mano y se le quedó pegada la espada. Aquel día obró Yahvé una gran victoria. Continuó. El ejército volvió sobre sus pasos, es decir, que el enemigo retrocedió. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando el diablo te ataque, cuando el mundo te ataque y sientas que ya no puedes más, por favor, ayúdeme. Agarre su Biblia, haga el rosario. Hermano, quiero hacer el rosario, ¿me lo deja hacer? Sí, hágalo, ándele. Hermano, quiero hacer la coronilla, sí, ándele, hermano, haga. Pero como no hace el rosario, no hace coronilla, no evangeliza, no va a misa, no lee la Biblia por lo menos 15 minutos al día y no tiene las cosas de Dios en su primera fila de defensa, está vulnerable. Y tiene problemas con el marido y lo primero que piensa es, ya me voy a separar. Es que ya no lo soporto, es que ya no lo aguanto. Agarre su Biblia, póngase a orar para que el ejército regrese, el ejército enemigo, en este caso el mundo o Satanás, retroceda sobre sus propios pasos. Es decir, así como entró, que se vaya. Pero si está esperando a que otro le resuelva, bueno, hermano, estamos en problemas, porque todos quisiéramos que otro nos resolviera. Dice, el ejército retrocedió sobre sus propios pasos, pero solo para apoderarse de los despojos. Después de él, Sama, hijo de Eleá, del Arita, de los filisteos, se habían concentrado en Lejí. Había allí una pieza toda de lentejas, es decir, un campo de lentejas. El ejército huyó ante los filisteos. ¿Cuál ejército? El del rey David, perdón. Pero él se puso en medio de la pieza, es decir, en medio del campo, la defendió y batió a los filisteos. Y Yahvé obró otra gran victoria. Ahí está el tercer héroe. Sama. Entonces, estos tres hombres no solamente confiaron en sus fuerzas, confiaron en Dios. Nosotros nos vemos muy bonitos. Alabaré, alabaré. Y cántele más fuerte. Alaba. ¿Cómo dice? Grita el animador y te vas. ¡Ah! Pero nomás viene el diablo y te hace. ¡Bu! ¡Ah! Te repliegas. Te vas para atrás. Y no piensas tú que tú puedes ser. Tú puedes ser un Sama, un Eleazar, o puede ser un Isbal.
David tenía a su alrededor, tenía 30 guerreros, 30, y esos 30 eran la élite de su ejército. O sea, eran los más valientes, los más aventados, los que siempre respondían, ¿no? Eso sí decían, ¡Gloria a Dios! Y todos, ¡eh! Y venía el enemigo y en lugar de echarse para atrás, van para adelante. Y nosotros decimos, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santa María de Dios! ¡Gloria! Pero nomás nos enfrentamos a un problema con el esposo, con la esposa, con la escuela, con lo que sea. Y, ¡ay! Creo que ya no voy a ir, creo que ya no voy a poder. Es que me nació un hijo y ya no puedo ir. Como si ese fuera el problema, ¿no? Los hijos no son el problema. Y podríamos tener esas grandes victorias que dice aquí. Luego el versículo 13. 3 de los 30 que tenía David, bajaron al tiempo de la cosecha y llegaron donde David, a la caverna de Adullam. Cuando un destacamento filisteo estaba acampando en el valle de Rafaim, David estaba en el fuego y había en Belén un puesto de filisteos. David expresó, qué deseos tengo, quien me diera a beber del agua de Sicar, de la cisterna, perdón, quien me diera a beber del agua de la cisterna que hay en la puerta de Belén. Entonces, rompieron la fila los 3 héroes. Fíjense, dice David, cómo quisiera beber agua del pozo de Belén. Porque Belén era su tierra, era su casa. Y solamente hizo el comentario, ¿no? Y los 3 héroes, de los 30, los 3 se miraron y dicen, vamos por el agua. O sea, no se las pidió, ¿eh? No se las pidió. Nosotros a veces vemos a alguien que está pasando. Me tocó ver un chico que llegó a un lugar donde estaba yo comprando unas piececitas de pan de dulce y le dice, ¿me das una pieza? Y le dice el otro, no, luego. Entonces yo me acerqué y había mucha gente y compré unas piececitas de pan y cuando volteé a buscar al chico, se me perdió. O sea que no era para mí el mensaje. O sí era para mí, pero no era para mí. Dije, no puede ser que en cosas tan simples como darle de comer al hambriento nos replieguemos, es decir, nos hagamos para atrás. Yo escuché que le dijo a él, ¿me das? Y el otro le dijo que no. Estaba muy apurado atendiendo a los demás. Y como yo lo escuché, a mí no me pidió, pero yo me acerqué a darle. Hermano, usted tiene que ser así. Si ve a alguien en apuros, si ve a alguien, incluso cuando estamos en una casa y ve a alguien que está viendo así para todos lados porque está parado, uno tiene que decir, creo que se quiere sentar, le voy a acercar una silla. Porque a veces los vemos así, nosotros bien cómodos sentados y los demás viendo ahí. Dije, mejor no pensamos en darle un lugar, no pensamos en darle una silla. Lo vemos que está así y no nos acercamos a preguntarle, hermano, ¿necesita algo? ¿Qué se le ofrece? No nos acercamos. No tenemos ese espíritu de servicio bien cimentado. No tenemos, porque si tuviéramos el espíritu de servicio, dice David, como quisiera beber de agua del pozo de Belén. Se rompen la fila los 3 héroes, dice versículo 16, los 3 héroes por el campamento de los filisteos sacaron agua de la cisterna que hay en la puerta de Belén y se la llevaron y se la ofrecieron a David. Es decir, rompieron el campamento donde estaban los filisteos, que era en Belén. Rompen el campamento, rompen la guardia, se escabullen, se meten, sacan el agua imagínenselo, en medio del ejército. 3 se meten, sacan el agua, se salen en silencio y le dicen a David, aquí está el agua, rey, que querías beber. 3 héroes que solamente veían por lo que pedía su rey. Pero esto no es así como con lo más impactante, ¿verdad? Dice, se la ofrecieron a David, pero él no quiso beberla, sino que la derramó en la tierra. Agarró el agua. ¿Cómo? Y los 3 héroes, imagínense, no es así por el agua y pasar por el ejército y que casi nos maten y tira el agua.
¿Se lo pueden imaginar? Tú así escabulléndote por las fuerzas milicias, de las milicias del enemigo, y sacas el agua casi arriesgando tu vida, y se la das al rey, y el rey, en lugar de beberla, la tira. Pero no la tira simplemente por tirarla. Dice que David la derramó como libación a Yahvé. ¿Qué quiere decir libación? Ofrenda a Dios, diciendo: líbrame, Yahvé, de hacer tal cosa. Es la sangre de los hombres que ha ido exponiendo su vida y no quisieron beberla. Estas cosas hicieron los 3 héroes. Es decir, le llevaron el agua a David, y David la ofreció a Dios y le dijo: líbrame de la sangre de los enemigos. Líbrame de la muerte, líbrame de, no sé, líbrame de los ataques. Cuando tú le ofreces algo a Dios, tú le ofrendas a Dios. Si David sabía que si la vertía en la tierra y se la ofrecía a Dios, Dios lo iba a proteger. Y nosotros tenemos que saber qué le vamos a ofrecer a Dios para que Dios nos proteja. Ofrecimiento. ¿Qué le vas a ofrecer? Ofrécele a Dios. Dejemos de ser pedigüeños. Ayúdame con este problema, ayúdame con lo otro, ayúdame aquí, ayúdame acá, ayúdame en esto. Tienes que ser un soldado y ofrécele a Dios, ofrécele. Te ofrezco este sufrimiento para esta causa, ¿no? Te ofrezco mi padecimiento de abandono por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos. Te lo ofrezco para que estas gentes te conozcan. Te ofrezco el hambre que tengo el día de hoy por aquellos que no pueden comer. Te ofrezco el dolor de mis pies o de mis piernas por aquellos que no tienen pies para caminar, o aquellos que están sentados en una silla de ruedas. O sea, hay muchas cosas que un católico puede hacer. Hay muchas cosas, hermano, que podemos hacer, y no las hacemos por miedo, por ignorancia, porque estamos ensimismados. Es decir, mis problemas son míos y los tengo que resolver. Y si no puedo resolverlos, que me los resuelva el hermano, la hermana, el hermanito, el de la oración, el que puede. Hermano, ofrézcaselo a Dios. Ya no puede, ofrézcaselo a Dios. No se queje, ofrézcaselo a Dios. Nosotros fuimos, digo esto para la gloria de Dios, fuimos a hacer las cenas. Ya lo puedo decir, ya lo hicimos. Hicimos las cenas. Y nosotros esperábamos, como siempre, más de 200 o hasta 300 personas. Éramos menos de 50. Y esos 50 que estaban ahí, esos no le tuvieron miedo al COVID. Esos tenían su fe y su confianza puesta en Dios, nuestro Señor y Salvador. Los demás pueden poner el argumento que sea para decir por qué no fueron. Pero ahí estaba la línea de la batalla, en llevarles de comer a los más necesitados en plena pandemia. Y solamente un puñado de hombres y mujeres fueron. La tarea fue titánica, porque eran 5,000 cenas, resultaron siendo 5,200, o sea que fue titánica. Hermano, ¿cómo se siente? De aquí para arriba bien, pero de aquí para abajo ya no siento ni los pies ni las piernas. O sea, el cansancio estaba ahí. Y eso se lo estábamos ofreciendo a Dios por aquellos que no tenían que comer. Y si Dios nos lo permite y nos deja, el próximo año lo haremos nuevamente. Ojalá usted, hermano, hermana, se acuerde de darle de comer a los más necesitados, de darle de comer a aquellos que no tienen nada que comer, aquellos que les falta. Ojalá y sea usted sea un héroe. Nosotros tenemos que aspirar al heroísmo de los soldados, porque somos milicia, para que Dios obre portentos, signos y señales en ustedes. Mejor aún, ustedes sean portento de signo y señal para los hombres, y sea alabado Dios en ustedes, y más hombres y más mujeres quieran ser como ustedes, promoviendo los valores de la familia, la santidad, la unidad, el amor, la misericordia. Hermano, usted puede ser un héroe si quiere. Usted puede enseñarle a otros si quiere, enseñarle a vivir, enseñarle a cómo vivir la vida en Cristo. Para cerrar, vamos a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4.
versículo del 32 en adelante, al 37. No, del 32 al 35. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que se necesitaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando nosotros hicimos la cena, nos trajeron mucha gente de buen corazón que quería hacer algo bueno. Yo les decía a algunos hermanos, me decían, híjole, ahora no va a haber peregrinaciones, no les voy a llevar su agua y su naranja a los que vienen en la peregrinación. Hermano, acompáñenos mejor a las cenas. Es que como está el COVID no dejan salir y no dejan que hagan reuniones grupales. Está bien, hermano, gracias, no se preocupen. Y así pasaba, así vi mucha gente. Y aquí dice que tenían un solo corazón y una sola alma. Y no llamaban suyo nada. Como decimos los mexicanos, mi casa es tu casa. Mi casa es su casa. ¿No? Así decimos los mexicanos, ¿verdad? Mi casa es tu casa. Decimos, ahí en tu casa, ahí en tu pobre casa, bueno, ya no es pobre, nada más decimos, ahí en tu casa, vamos a hacer la lectura del Evangelio. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta y saber qué es lo que nos está pidiendo el Señor. Dice, con un solo corazón, una sola alma. Dice, que daban todo lo que tenían a los apóstoles. Dice, no había entre ellos ninguna necesidad, porque todo lo que poseían, campos, casas, los vendían y traían el importe de las ventas y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según sus necesidades. Lo que hicimos en las cenas fue eso, juntar bienes de otros para nosotros repartir las cenas. Y otros hicieron la labor de llevar las cenas hacia esas personas necesitadas. No les estamos diciendo con esto que ustedes tienen que entregarnos su dinero a nosotros. No. Lo que les estamos diciendo es que todo lo que tiene un católico es de todos. Es responsabilidad del católico cuidar la fe del católico. Es responsabilidad del católico darle la enseñanza al católico. Si un católico no cuida la fe de otro católico, no es católico, ni es cristiano. Tiene que aprender a cuidar la fe del otro. No acercarse a ver qué están diciendo, al chisme, al enojo, a la envidia, a la concupiscencia, a las cosas que no le agradan a Dios. Usted tiene que cuidar, usted tiene un deber, hermano, cuidar la fe del otro. Si el otro ve que está hablando mal de cualquier hermano, cuide su fe del otro hermano. Sea responsable y cuide su fe. Eso es a lo que estamos llamados, a cuidar la fe uno del otro. Sí nos vamos a replegar, pero en oración. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos está haciendo el mundo, nos está haciendo que nos replieguemos. Pero nos replegaremos y dentro de este repliegue de la iglesia surgirán los héroes de la santidad, los héroes de la iglesia, los héroes en Cristo. Y ese eres tú, hermano. Y ese eres tú, hermana. Cada uno de ustedes es un héroe. Créaselo, por favor. Créaselo, créale a Dios. Dios ha puesto su mirada en ti. Dios no quiere algo de ti. Dios quiere todo de ti. Vamos a orar y vamos a decirle a Dios, a pedirle a Dios, yo quiero ser héroe. Yo quiero ser un héroe. Aunque nuestra iglesia se repliegue, siempre va a haber héroes que surjan por la voluntad de Dios. Entonces vamos a pedirle a este Dios amoroso en oración.
Ahí en tu casita, si quieres, puedes cerrar tus ojos para que recibas bien la oración. Me refiero a recibirla bien en el sentido de que no haya cosas que te distraigan, porque la vista nos distrae muy fácil. Entonces, si quieres, si puedes cerrar tus ojos, adelante. Si quieres acercar tus manitas así a tu dispositivo para que recibas la oración también, si no, no hay ningún problema. Vamos a hacer una oración, una meditación. Pequeños problemas técnicos. Vamos a hacer esta oración. Cierra tus ojos, hermanos, si puedes y si quieres, para que no te distraigas. Y si no, solo sigue esta oración en el nombre de Jesús. Escucha este canto. Jesús, refugio mío, baluarte mío, en quien confío. Jesús, refugio mío, baluarte mío, en quien confío. Me librarás, yo sé que me librarás. Jesús me liberará, su nombre en la oscuridad. Me librarás, yo sé que me librarás. Jesús me liberará, su nombre en la oscuridad. No temeré, la noche no temeré, de día lo buscaré, la peste no llegará. Aunque a mi lado caigan y otros 10,000 salgan, no me alcanzará. Me librará, yo sé que me librará. Jesús me liberará, su nombre en la oscuridad me protege y lo reconozco, puesto que lo amo y Él me salvará. Aunque a mi lado caigan y otros 10,000 salgan, no me alcanzará. Me librará, yo sé que me librará. Jesús me liberará, su nombre en la oscuridad. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos todo el honor y la gloria. Y en esta bendita noche, ya que hemos recurrido a tu palabra, Señor, y la hemos promulgado, te pedimos a través de tu Hijo Jesucristo, por intercesión de María Santísima y de los ángeles de los santos, Señor, que nos hagas hombres y mujeres valientes, Señor, que seamos ejemplos para otros que aún miran la vida de la iglesia con tibieza, Señor, que seamos héroes para otros, Señor, para que puedan rescatar a esta misma iglesia, Señor. Padre, te pedimos que bendigas a cada uno de estos hermanos que reciben esta oración en esta tarde, en esta noche, Señor, para que los bendigas y los fortalezcas, Padre Santísimo, en el nombre de Jesús.
Padre, bendícelos y fortalécelos en el nombre de Jesús. Y llena en ellos con el fuego de tu Espíritu Santo. Inúndalos y que la palabra penetre hasta sus corazones, Padre. Que sean como estos héroes del ejército de David, Señor. Como Isbal, como Eleazar y como Sama, Señor. Que defendieron a tu pueblo de entre 30, los 3 más valientes, Señor, que defendieron a tu pueblo y a tu reino, Señor, y las mismas tierras de estos pueblos, Padre. Que nosotros y mis hermanos y mis hermanas que están oyendo esta oración puedan ser como estos héroes, que puedan defender la fe, la esperanza y la caridad, que puedan defender su iglesia, Señor, que puedan defender el Evangelio que Cristo nos ha dejado y nos ha legado, Padre Santísimo. Que podamos defender a nuestra iglesia, Señor, que seamos estos católicos responsables de la fe de los demás hermanos, Padre. Denos esa fortaleza de ser valerosos, Padre, de no echarnos para atrás, Señor. Que nuestro compromiso contigo sea más grande, que nuestro amor por ti sea más grande, Señor, a tal manera que nuestras armas con las cuales nos defendamos, Señor, solamente sean el símbolo del poder que tú tienes para darnos la victoria, Señor, sobre los enemigos, Padre, sobre el enemigo del mundo, sobre Satanás y todo el miedo que se ha generado, Señor. Que no tengamos miedo, Padre, que no estemos replegados en nuestras casas, llenos de temor. Que seamos valientes, Padre. Que seamos valientes, Señor, que cuando tú nos llames, acudamos a tu llamado, Señor. Haznos hombres y mujeres valientes, así como el Santo Padre Bosco, cuando en sus tiempos y en su tierra llegó la enfermedad del cólera, tomó a unos jóvenes y oró por ellos y dijo que Dios no permitiría que ellos se enfermaran o murieran por el cólera, y los invitó a que le ayudaran a servir a los enfermos, y estos lo hicieron, y la promesa de Dios fue que no se enfermaran, y así sucedió. Ninguno de esos jóvenes se enfermó, y todos los hermanos que de esta comunidad que le sirvan al Señor no podrán enfermarse, porque le sirven al Dios de la vida, al Dios de la vida, al Señor de los ejércitos, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al mismo Jesús que es Dios aquí en la tierra. Hermano, que el Señor te dé fortaleza y te ayude a encontrar tu camino en este camino de la iglesia. Y lo reconozco, puesto que lo amo y Él me salvará. Yo le hablo y siempre responde, aun en la desgracia. Señor, por habernos permitido llegar a este día, hacer esta oración, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Pueden abrir sus ojos despacio, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios en el nombre de Jesús. Y si en estos momentos se viene una persona a tu mente,
ora por esa persona, ruega por esa persona, para que el Señor nos permita orar unos por otros. Hermano, que Dios te bendiga. Gracias. Que pases muy buenas noches. El Señor te bendiga. Este es solo el comienzo de una vida de amor. No le temo a nada, porque en mí está Dios. Solo te pido fuerzas para poder resistir las tentaciones del mundo que debo de suprimir. Jesús, tú sabes cuál es mi debilidad. Coloca una barrera que nadie pueda derribar, que nadie se interponga, déjame hacer tu voluntad, llevando a todo el mundo el mensaje que tú me das, llevando a todo el mundo el mensaje de amor y paz. Gracias, que pases buenas noches. Nos vemos la próxima semana. No dejes de asistir al Rosario y a la Coronilla de la Misericordia. Dios te bendiga.